Empiezo a creer en la búsqueda como un dictado del más allá. Hay algo intangible que ordena mis ideas, tal cual sucede como con el poeta al que se le presentan ofrendas en forma de palabras. Quiero pensar, y que el silencio erosione cualquier indicio de una idea que me lleve hacia otro lugar. No es difícil comprender que el presente es lo más cercano a lo que tenemos. Lo complejo quizás sea desprenderse de todo lo demás. La mina de los cóndores es un lugar que atrapa. Aquí, en torno al trabajo minero, se gestó un pueblo, del cual se desprenden estas ruinas que solo el viento suele acariciar. Ariel conoce mucho de su historia, y será él quien me ilumine en este universo subterráneo. ¿Qué me puedes contar de la historia de la mina de los cóndores? Se empieza a trabajar más o menos a fines del siglo XIX. En realidad la historia o la leyenda quizás dice que el que la descubrió fue el empleado del dueño del campo. El dueño del campo era Medardo Aguirre. Dicen que un empleado encuentra una vez un mineral oscuro, muy pesado, que le llama la atención, se lo muestra al dueño y el dueño con otro amigo deciden hacer una denuncia por ese mineral. Y en realidad la denuncia parece ser que se equivocan en el mineral que era, la hacen por manganeso, creen que es un mineral de manganeso, cuando en realidad era de wolframio. Eso fue allá por el año 1897, según relatan algunos historiadores. Y a partir de ahí empieza, bueno, la historia, esta gente no la explota, simplemente hacen la denuncia y se interesan una empresa alemana. Y tuvo mucha importancia en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque era la empresa que fabricaba las armas para Alemania. Esto es importante porque muestra un poco, ya desde el principio, la estrecha relación que había entre la producción de wolframio tungsteno y las guerras. ¿Por qué? Porque este elemento se usa mucho para la construcción de armas. Trabajan desde fines del siglo XIX hasta que termina la Primera Guerra Mundial. La mina la compra, o sea, adquiere los derechos un norteamericano que forma una empresa y empieza a trabajar un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, empieza como en el 32. Y ahí tiene como otra gran época de crecimiento durante sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y ahí pasó algo muy particular, en el 43, digamos, el precio del tungsteno se multiplica por 10. Sube muchísimo porque había una competencia muy fuerte entre Alemania y Estados Unidos por el tema del tungsteno. O sea, Alemania necesitaba tungsteno para su industria bélica. Y entonces una de las maniobras que hace es Estados Unidos compra todo el wolframio tungsteno que se produce en el mundo. Y eso hace que suba muchísimo el precio. Y ahí se logra casi el máximo de producción, en San Luis por lo menos, de tungsteno porque el precio es altísimo. Sube el precio, pero una vez que se acaba la guerra,
cae el precio del tungsteno, entonces terminada la guerra en el 45, en el 46 el tungsteno vale muy poco y entonces cierra nuevamente la mina. Y empieza nuevamente a explotarse en el 49, vuelve, hay otra empresa que se creó, una empresa argentina que se llama Sominar, y esta empresa empieza a trabajar, renueva toda la planta, crea una nueva edificación, amplía muchísimo todo lo que era la zona de la mina, y sobre todo empieza la guerra de Corea en el 50. O sea, está estrechamente ligado con la guerra. Muy ligado, digamos, con la guerra. Sí. Este mineral se usa mucho, bueno, en la industria bélica, porque la característica que tiene es que tiene un elevadísimo punto de fusión. Es uno de los elementos que funde a más alta temperatura, funde como a 3.400 grados. Entonces, cuando se le agrega el acero resiste altísimas temperaturas y no se funde. Entonces, las maquinarias, como las armas que necesitan trabajar a altas temperaturas, el wolframio les da resistencia a alta temperatura. Claro, entonces se ponen los aceros de los cañones y todo eso tienen eso. Además, es muy duro, es durísimo. Entonces, también las puntas de los misiles, la punta de las armas, de algunos tipos de balas que van recubiertas, también tienen tungsteno porque le da dureza. Y se usa mucho también en las herramientas de corte, que también tienen que trabajar a alta temperatura y mantener mucha dureza. Se usa esto, las sierras que se usan para cortar acero, muchas son al tungsteno o al wolframio. Tiene varios usos, sobre todo en la industria. Entonces, los países que han consumido eso han sido o en la industria bélica o en la industria pesada, sobre todo se usa mucho, entonces siempre se ha consumido ahí. Si el precio sube mucho, quizá el wolframio de San Luis pueda llegar a ser explotable, porque Los Cóndoros no es la única mina, hay muchas minas en San Luis. San Luis es una provincia rica en wolframio, sí, en el Morro, en la zona de Carolina, en muchos lugares hay wolframio. Así que es una provincia rica en este elemento. Los orígenes de los lugares suelen ser diversos. Y es una realidad que los pueblos se sostienen con el trabajo de sus hombres. Hoy voy a viajar a un lugar cercano a la capital de San Luis, precisamente a La Calera. Aquí la naturaleza y el trabajo genuino marcaron un destino. Juan Patricio realizó un trabajo de investigación sobre el origen de este lugar. La calera es la cantera donde el productor minero, donde el trabajador se aboca a extraer la piedra caliza. Eso es la calera. Caleño, caleña, es la sierra que contiene o tiene ese mineral, esa piedra caliza, que después de un determinado procedimiento sale la cal viva. Por eso la calera. Ese gran peñón, ¿no es cierto?, rocoso, donde se ubica estas sierras caleñas, ese gran peñón se llama precisamente El Gigante. Es las sierras del Gigante, a 1050, 1080 metros sobre el nivel del mar. Por eso no es cualquier calera, sino la calera del Gigante. Entonces, ¿cómo se inicia la historia del pueblo y de la explotación de la calera? Hay una tradición fuertemente afianzada ahí en gente antigua, vieja, los cuales relatan que muy probablemente hayan sido los sacerdotes jesuitas que estuvieron acá en San Luis, ¿no es cierto?, quienes descubrieron por primera vez y explotaron esas sierras productoras de la piedra caliza. Los primeros, ¿no es cierto?, que dieron lugar y generaron alrededor de la producción minera, ¿no?, concretamente la piedra caliza, los jesuitas, quienes generaron todo un movimiento poblacional de gente necesaria para trabajar y demás, ¿no es cierto?, de aquella época, 1700 y pico. Ahí en la zona se ven que hay muchos hornos, ¿no? Se llaman, que ha habido mucho trabajo alrededor. ¿Cómo era la explotación? ¿Cómo se trabajaba la cal?
Por un lado está, si se quiere, y un poco más reciente, si se quiere, una explotación más industrializada en esa zona llamada la Calera Puntana. Y después, por otro lado, lo que vos decís, que se ven hornos actualmente un poco abandonados. Bueno, eso respondería un poco a la producción doméstica o, si se quiere, familiar que se realizaba en el lugar. Muchas familias, o incluso en el interior de algunos campos, hay hornos, ¿no?, que explotaban las familias y producían cal, y de eso vivían. ¿Por qué están esas casas ahí? ¿Cómo se vivía directamente cerca del trabajo? En su momento, cuando la producción de la cal se trabajaba de manera sistemática, habitual, y entonces había un núcleo humano y poblacional generado alrededor de la producción de la cal ahí en ese lugar. Después, con motivo de que eso se termina, y bueno, también se termina el núcleo humano, se traslada hacia otro lugar. O sea, que sería ya el pueblo que está ahora, digamos. Claro, ¿no? más cercano a la ruta. Sí, más cercano a la fábrica de cementos Avellaneda. Allí en ese lugar donde está actualmente la municipalidad, está la policía, todos los barrios construidos más recientes, entonces aquello como que se abandonó. Y también quedó abandonado también toda la producción de la cal. ¿Qué te llevó a investigar y recopilar material sobre la calera específicamente? El hecho de que no había nada escrito, sistematizado, incluido todo en un solo escrito. Yo sistematicé datos aislados que fui encontrando en el Archivo Histórico de la provincia de San Luis y los incluí todos en un único ensayo, si se quiere. Y a la hora de dar una respuesta a quien te pregunta ¿por qué esto otro? ¿Cuál es el origen de esto? Etcétera. Entonces uno necesita tener una respuesta integral, acabada, que venga a satisfacer la curiosidad del otro. Eso me llevó a colocarlos, a escribirlos, para que otros tengan respuesta, ¿no?, a la hora de preguntarse o tener curiosidad sobre eso. Me voy conociendo historias, como quien recorre sigilosamente cada rincón para descubrir algún detalle. Supe de sacrificio y pertenencia, de la lucha de un pueblo para permanecer más allá de la modernidad. Trato de imaginarme el aura radiante del esplendor de la cal. En estas instancias creo que tiene que ver con mi fantasía. Así todo, hay algo que me hace creer que algún día todo puede volver a empezar. Canal 13. Bien nuestro. Vuelvo a Carolina, un pequeño pueblo minero que supo brillar con la fiebre del oro. Más allá de los años que han pasado, parte de ese encanto reverbera en sus calles y mantiene viva la mística del lugar. Ariel sabe la historia de cómo se dio la explotación minera. Por aquellos tiempos,
donde la soledad rondaba estos lugares casi desiertos. Hiciste un doctorado sobre el oro, ¿no? Específicamente de la Carolina. Sí, específicamente de la Carolina. Bien, ¿por qué tomaste ese tema? ¿Qué te interesó? Y porque era interesante saber cómo está vinculado el oro que hay en la Carolina con la actividad volcánica que existió hace 10 millones de años atrás. O sea, porque todas las montañitas que se ven en el paisaje de Carolina, que son como redondeadas, como domos de alta, desde el Sololosta, por ejemplo, Alto Molasta, son de origen volcánico. Entonces, el oro que yo estaba estudiando está vinculado a la formación del volcanismo de la Carolina. Bien, ¿y el vínculo entre el volcanismo y el oro, cuál es exactamente? ¿Qué tiene que ver? Las aguas calentadas por vapor, como se ven en las erupciones freáticas en el Parque Nacional de Yellowstone, uno sabe que en profundidad está formando, no muy profundo, no más de 1 kilómetro, está formando yacimientos de oro y plata actualmente. Entonces la Carolina, cuando tenía la actividad volcánica en funcionamiento, era semejante a ese ambiente actual, digamos. Entonces por eso... ¿Y eso cuántos años atrás? Y lo más antiguo que se tiene en la Carolina son 11 millones de años, hasta como los 6,3 millones de años, son las edades que tenemos de las rocas. Entonces el periodo de volcanismo no duró más de 3 millones de años, 4. Ese fue el lapso en donde estuvo activo ahí el volcanismo. Actualmente está extinto, o sea, no va a volver a explotar un volcán. Y por lo tanto no se genera más oro, no, supuestamente. ¿Hay distintos lugares donde podés encontrar el oro o solamente cerca de estos volcanismos? No, hay muchas formas de encontrar oro, digamos, porque se presentan distintos tipos de yacimientos, pero en este tipo de depósito que se conoce como epitermal, porque se forma a baja temperatura y baja profundidad, está muy vinculado al volcanismo. Bien. Cecilia, ¿existen distintas edades en el oro? La Carolina tiene como lo poco que pude alcanzar a esbozar, porque me quedé sin material de estudio, porque estudiaba rocas de subsuelo y se me acabó la materia prima. Pude distinguir que hay distintas formas. Uno era el oro que uno esperaba buscar, que es el oro que se forma en superficie, que se encuentra diseminado en las rocas volcánicas y fue el objeto de estudio de las empresas mineras como en el 2007. A partir del 2004-2007 hubo empresas mineras en Carolina buscando ese tipo de oro. Pero también tenemos el oro aluvional, que es el que actualmente digamos, lava a las personas en los lechos de los ríos, que tiene un origen más viejo. ¿Hay alguna diferencia entre un oro y el otro? ¿O es lo mismo? Sí, porque por ejemplo el oro nuevo de la Carolina está asociado, o lo que pude determinar es que está asociado o acompañado por metales bases como plomo, zinc, plata, mientras que el oro viejo no. El oro viejo está asociado más que nada a hierro y en cuarzo, está hospedado en cuarzo, mientras que el oro nuevo está hospedado en carbonatos de manganeso. ¿Hay algo más que cuando empezaste a hacer el doctorado, la investigación, te llamó la atención de la Carolina, de ese sector, o específicamente del oro que podías encontrar ahí? ¿Qué me gustaba? Tratar de encontrar algo que nadie hubiera encontrado por una cuestión de que pasaron muchísimos geólogos por ahí y todo el mundo había hecho como un pequeño aporte. Claro. Y uno decía, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte acá nuevo? Y entonces tuve que empezar a ser muy específica hasta llegar a los 2 micrones, porque, digamos, por decir, a buscar cosas tan pequeñas que digamos, hicieran un aporte a lo que ya otras personas habían hecho, ¿no? Y era un desafío. Y para vos, en tu experiencia, ¿la Carolina sigue siendo material de estudio? Una de las cosas importantes que tiene el oro en Carolina es que va acompañado por elementos críticos, por metales críticos, eso lo pude ver en la etapa postdoctoral, que va acompañado con indio, con galio, con teluro, con selenio. Que, por ejemplo, el indio es muy importante ahora para las pantallas de altas tecnologías, entonces son elementos buscados. Están en cantidades muy trazas, muy pequeñas, pero eso podría incrementar un poquito el valor. La geología es como una burbuja en el tiempo. Nos guía y nos da información precisa de procesos que sucedieron mucho más allá de lo que conocemos.
Ella habla por la naturaleza. Héctor dedicó su vida a esta ciencia y logró importantes descubrimientos respecto al ónix. Héctor, ¿me puedes contar qué es el ónix y qué particularidad tiene el de San Luis? Mira, el ónix es un carbonato de calcio. El nombre mineralógico es calcita. Por un lado, algunos tienen colores muy bonitos, muy llamativos. Hay colores rojizos en la provincia de Salta, colores celestes intensos en la provincia de Jujuy, colores anaranjados en la provincia de Neuquén. Y San Luis, la particularidad que tiene es que tiene el color verde, es uno de los verdes más intensos que se conocen en el mundo. Ah, a nivel mundial. En el mundo. Yo he visto otras ónixes de Italia, de Pakistán, y son más pálidos los verdes. Bueno, y ha sido es aún muy preciado por los artesanos, pero ahora se conocen mucho más las artesanías pequeñas, claro, porque ya no salen tantos bloques. En la época en que yo trabajaba en las canteras de Santa Isabel y Córdoba, explotábamos y sacábamos bloques de 600, 1000, 1500, hasta 3000 kilos hemos sacado. Y eran muy curiosos porque esa calcita, que uno la ve normalmente en los anillos, en la billutería, claro, bueno, eran unos semejantes bloques impresionantes. Y además vos los golpeabas con otra piedra o con un martillo y sonaba como vidrio, como una campanita. Ah, ¿sí? Ese sonido es un indicador de la homogeneidad y es un indicador de que ese bloque de ónix está sano, que no tiene fisuras. Entonces eso lo hacía un material muy valioso, que también era muy demandado internacionalmente. Nosotros hemos exportado a Japón, a Grecia, a Italia, a Alemania, a Inglaterra. Y las dos cualidades que tiene el ónix de San Luis eran el color, que lo sigue siendo, y los grandes tamaños de los bloques. Ah, los volúmenes que se podían extraer. Sí. Y yo recuerdo haber visto unos japoneses que vinieron, después unos griegos para acá, hacer unas ánforas labradas en ónix, espectaculares. Hasta he visto hacer un baño con una bañera íntegra, no reconstituido, excavado. Desde el bloque. Eran para cosas lujosísimas. No, pero vos tenías algo que ver vos en la decisión qué se le da al artesano y qué se le manda afuera. Sí, en realidad... No varía la calidad del producto, digamos, no varía la piedra. No, digamos. Porque la piedra, siempre lo que se buscaba era que el bochón que se vendía, más pequeño o más grande, estuviera sano. Claro. Entonces, pero tenía una valoración parecida a la a otros productos. Cuanto más pequeño, menos vale. Claro. Entonces, 1 kilo de un bochón podía salir 1 peso por kilo. Y a lo mejor el bochoncito de 10 kilos costaba 10 pesos. Pero un bochón de 200 kilos no sale 1 peso el kilo. Debe salir 10 pesos el kilo. Claro. Porque es más raro. Y tiene otra potencialidad. Claro, posibilidades de trabajo diferentes. Es la rareza lo que vale allí. Por eso este ónix está considerado una piedra semipreciosa. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Es una piedra extraña? Sí. No es extraña, pero digamos, es semipreciosa por dos cuestiones. Una, porque no aparece en cualquier lugar. Tiene colores intensos muy bonitos. Y no es piedra preciosa, como puede ser algún diamante u otros de menor valor, porque se raya, porque no tiene suficiente dureza. ¿Y las canteras actualmente no están siendo explotadas? ¿Tienes idea por qué? Si es porque queda poco material, porque no se regenera, o sea... Sí, no, eso es un recurso no renovable. Incluso en los últimos años ya no teníamos tanto el mercado de exportación porque había bajado el volumen, el tamaño de los bochones de ónix. Entonces, bueno, eso empieza a ser un poquito menos rentable. Bueno, el costo de explotación es muy alto y no se puede hacer un agujero. Claro. Es complicado. En fin, habría que estudiarlo, pero es mucho más caro, en general, el trabajo subterráneo que el trabajo de la superficie. Reservas hay, pero el problema es que yo ya no estoy en los números finos, pero probablemente el principal problema sea el alto costo de extracción, que no justifica y no se puede recuperar.
tengo la grata sensación de haber descubierto un mundo que no conocía. Me voy reflexionando sobre lo que hoy viví. Mientras pienso en el sacrificio de un pueblo que siempre intenta progresar. Es el verde ónix el que reina en mis pupilas. Ese verde vivo que late en los rincones de este pueblo como un habitante más. Seguramente volveré, y mis sensaciones serán otras, ya sabiendo que la toma es un lugar especial.